perdido fui, a mí Jesús me dio mi condición. En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí porque lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Entró en la luz mi Salvador, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Fue primero la luz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fin lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, el poder y el Padre me exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador. El día que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue así por fin yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Gloria a Dios. Amén. Vamos a dar lugar a la palabra. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Así que estuvimos hablando un poco con Diego ayer de que tomó buenas decisiones. Sé que Dios está con nosotros, hermano. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, dice. Y qué importante, ¿no? Tener ese reconocimiento de Dios, de que Él está, aunque pase por el valle de sombra de muerte, Él dice que está con nosotros. Así que si algunos hemos pasado por situaciones difíciles, Dios está ahí con nosotros, hermano. Aunque no lo veamos, su poder se perfecciona en medio de su pueblo. Y realmente el miércoles fue emocionante, hermano. Esto tuvimos, yo no voy a decir que no, hemos visto de cómo ha definido estas cosas, que lo hemos visto y hemos disfrutado. Y realmente, hermano, hemos venido a buscar de Dios sabiendo ese entusiasmo que hemos tenido, ¿no? Y realmente se muestra su amor. Dios se muestra su amor en medio de toda esta turbulencia que sucede en el mundo. Está con nosotros, hermano. Y realmente en ese día
hemos compartido, ¿no? Hemos compartido el miércoles la palabra de Dios, de cómo Dios amonesta a su pueblo, a sus hijos, ¿no? Y cómo Dios nos reprende, hermano. Y hemos estudiado el miércoles. Proverbios, casi todo se habla de proverbios, ¿no? Y es lindo estudiar en nuestra casa. O sea que tiene 31 capítulos para que estudiemos un día por días. Y cuando terminamos el 31 vamos a estudiar todos los proverbios. Son consejos y enseñanzas que realmente nos anima de cómo Dios nos reprende, ¿no? Porque la disciplina de Dios es con amor. Y aún nosotros, como hijos de Dios, tenemos que, si con nuestro hermano tenemos que hablar, dice que tenemos que agarrarlo a solo y hablarle. Si el hermano ha escuchado el consejo, multitud de pecados, dice que va a cubrir. Si ese hermano se arrepiente, y es importante, hermano, en todas estas situaciones. Y en esta mañana es un estudio, ¿no? Porque muchos dicen predicación, muchos dicen, son estudios porque del púlpito lo que hacen, el Señor lo que había enseñado en Isaías, ¿cierto? Hoy se va a cumplir, decía, ¿no? Se iba y enseñaba a los fariseos y a los escribas, a los doctores de la ley. Él se iba de sábado en sábado y entonces dice, esta cosa se va a cumplir hoy. Era una enseñanza nada más, ¿no? Y el consejo de Dios era que el que aprendiera y reciba ese consejo y lo pongara en práctica. Por eso que en esta mañana vamos a estudiar, significa difamación o amonestación. Siempre Dios ha amonestado a su pueblo, siempre porque se ha desviado del camino, ¿no? Y realmente en esta mañana también Dios nos enseña en la Biblia. En primer lugar, un servidor es la que recibe esa enseñanza y a su vez uno practica de acá con los hermanos, y para que podamos encontrar ese camino verdadero. Entonces el Señor dice siempre, escoge el camino de la vida, no escoja el camino de la muerte. Siempre Él nos aconseja que cojamos el camino de vida, y esto es muy importante, hermano. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios, ¿sí? Amado Dios, te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza. Ahora rogamos, Señor, que tú, Señor, nos acompañes al estudiar tu palabra, porque a eso hemos venido, para estudiar tu palabra, Señor. En esta mañana, mediodía ya, bendice a mis hermanos, bendiga a todo el mundo, Señor. Padre amado, oramos por la necesidad que hay, Señor, dentro de tu pueblo. También, Señor, oramos por esos enfermos que está dentro de nuestra congregación, Señor, por esa gripe que hay, Señor, en este momento. Bendice a nuestros hermanos que han quedado en la casa, Señor, que tu mano de bendición, tú eres el doctor, tú eres nuestro sanador, Señor. Bendice a nuestros hermanos que han quedado, Señor. Que tú pongas tu mano de bendición sobre nuestro hermano. Te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia, hermano. En Segunda Reyes. En Segunda Reyes. Segunda Reyes 17:13. Y lo voy a leer, hermano. Segunda Reyes 17:13. Y dice así la palabra de Dios. Difamación o amonestación, ¿cierto? Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas
y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestro malo camino y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que te he prescrito, ¿no? Que te he enviado, dice, por medio de mis siervos de los profetas. O sea que hay una amonestación, y en estos últimos tiempos va a haber amonestación de parte de Dios, a que va a mandar a sus siervos los profetas a través de la palabra de Dios, y amonesta a su pueblo, porque hermano, muchas de esas se han desviado del camino de Dios. Y qué fuerza, ¿no? Cuando nos manda un mensajero de Dios y nos dice las cosas, a veces no nos va a gustar, hermano. No nos va a gustar porque cuando nos dice la verdad, no nos va a gustar. El pueblo de Dios, Dios mandaba a sus profetas anunciándole de que se han desviado de qué, de los mandamientos y de sus leyes, dice, de sus leyes. Por eso la Biblia habla de que se han desviado de sus mandamientos y de mi ordenanza, dice, conforme a todas las leyes que yo prescribo a vuestros padres y que he enviado por medio de mis siervos los profetas. Tremendo, hermano, porque Dios siempre exhortó a su pueblo. Y en estos últimos tiempos, ¿cómo nosotros encontramos la exhortación? ¿A través de un libro o a través de la palabra de Dios? A través de la palabra de Dios, hermano. No hay otra cosa. Pero muchos predican más libro que la palabra de Dios, hermano. Esto lo estamos viendo. Hoy escuché, antes de venir, escuché una prédica de un hermano y dice solamente palabra de Dios. Vamos a encontrar exhortaciones, ¿dónde? En la palabra de Dios, no en un libro, porque a veces a muchos que son estudiosos de la palabra de Dios, que estudian libros, ¿no? Entonces Jesús reprendió a los fariseos y a los escribas, porque dice: ustedes no están guardando mis mandamientos, sino que están enfocados en exhortar libros, le decía, libros, palabras no de Dios, son tradiciones de hombre. Porque en estos tiempos, hermano, muchas de ellas predica tradiciones de hombre y no palabra de Dios. Y qué interesante, hermano, qué interesante que Dios siempre nos va a exhortar a través de la palabra de Dios. Y realmente me quedo sorprendido porque en estos tiempos, hermano, no podemos enumerar a todos, ¿no? Pero hay que, si no lees este libro, no vas a ser salvo. Si no lees esto, no es así, hermano. La palabra de Dios. Entonces, vamos al otro. Reyes. Segunda Reyes 9:22. Segunda, ahí mismo, Segunda Reyes 9:22. ¿Qué dice? ¿Alguien quiere leerlo? Amén, Dani. Segunda de Reyes 9:22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Es tremendo, hermano. ¿Había paz en Jerusalén? ¿Había paz en esos tiempos? No había, porque había hechicería, porque sabe que Jezabel se casó con... ¿Quién se casó? Se casó con el rey.
Y Jezabel practicaba hechicería dentro del pueblo de Dios, hermano. Dentro del pueblo de Dios. O sea que había, dentro del pueblo de Dios, no se estudiaba palabra de Dios. Se han olvidado. Y el pueblo de Dios, hermano, realmente se ha desviado porque había hechiceros. Jezabel significa, ¿cierto?, un desvío de la palabra de Dios. Jezabel significa, en estos tiempos implica a una denominación mundial que sucede, no está acá, sino que está en Roma. Toda la organización que está en ella, la que enseña hechicería, acepta la hechicería, una iglesia que está, una ramera que ha anunciado estas cosas y al mundo entero lo ha involucrado, ¿no? Pero el pueblo de Dios está metido en ella, hermano, está metido. Por eso que Dios dice, ¿qué paz, cierto? ¿Qué paz puede haber en la fornicación de Jezabel, tu madre, y tus muchas hechicerías? ¿Puede haber paz, hermano, alejado de Dios? No puede haber paz, hermano. Y eso lo decía, Dios le mandaba a decir, lo exhortaba a su pueblo, ¿no? Pero vamos a ver, a Apocalipsis, en Apocalipsis, vamos a ir, hermano, Apocalipsis 18, 23. Apocalipsis 18, 23. ¿Y sabe qué dice ahí, hermano? Mire lo que dice la palabra de Dios. Juan, después de mucho tiempo, anuncia a su pueblo, ¿no? Dice, luz de lámpara, no alumbrará más en ti. ¿Cuál es la luz y la lámpara? Que era la palabra de Dios, ¿no? Y esto se está refiriendo para un futuro, para nuestro futuro, hermano. Y en nuestro futuro, la luz y la lámpara no alumbrará más en ti, dice, ni mi voz de esposo o esposa se oirá más en ti, porque mercaderes eran los grandes de la tierra, y tu hechicería fueron engañados todas las naciones. ¿A quién se refería esto? Juan se está refiriendo a Roma. ¿Sabe, hermano? A Roma se estaba refiriendo. Y en nuestro día sucede esto dentro de la congregación de esta. Sí, es normal, hermano. Normal de que esa congregación fueron desviados. Y en ella está, hermano, casi la mayoría del pueblo en este mundo están convocados a esas cosas, porque hay libertad, hermano. Pero Dios nos exhorta a que no nos desviemos de esa, sino que sigamos la sana doctrina. Y en estos últimos tiempos, hermano, el pueblo, ese pueblo, engañó a toda la tierra. Y aún dice que nos engañó a nosotros, porque nosotros salimos de ahí. ¿De dónde salimos nosotros? De la iglesia católica, hermano. Porque hemos entendido la verdad. No hemos dado cuenta de que no estaba la verdad en ella. Por eso esta práctica de hechicería no solamente ahora presente, sino que viene de allá de Jezabel. Y no solamente de Jezabel, sino que viene de Nimrod, de allá de Génesis, que ellos adoraban a dioses paganos. Y hoy muchas de ellas practican, hermano, nuestro hermano en la fe practica de estas abominaciones de hechicería, de adorar a la bestia. ¿Sabe, hermano? Y lamentablemente Dios va a sacar a su pueblo. Los últimos tiempos va a sacar.
de ahí, nos lo va a sacar el Señor. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Esta definición se llama famarquía, hermano. Famarquía. Mentira. Algo de lo contrario de Dios. Y vamos a leer Isaías. Vamos ya a la palabra de Dios, hermano. Isaías 48, 22. Isaías 48, 22. ¿Sabe lo que dice? En esta iglesia es la que se está diciendo. ¿Quién quiere leerla? Martín. Martín. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Qué tremendo, hermano. Bien, Martín. No hay paz para los malos, ha dicho Jehová. Qué tremendo, hermano. No hay paz. Todo aquello lo que practica estos ritos que hay, no hay paz para los malos, dice. Así ha dicho Jehová. Es tremendo, hermano. Y tenemos paz. Nosotros hay paz, hermano. Porque cuando conocimos a Cristo, ¿qué trae? Mi paz, ¿qué dice? Mi paz os doy. Y mi paz os dejo, dice. O sea que esa paz nos persigue, hermano. Todo aquel que practica lo que es de Cristo, hay una paz, hermano. Hay una paz. Hemos ido a una reunión nosotros los hermanos y hay hermanos que no pueden dormir, hermano. Se levantan a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Hermano, en la fe, no pueden dormir. ¿Hay paz en ella? No hay paz, hermano. No hay paz. Y lamentablemente tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Y cuando nos ponemos a cuenta con Dios y con el hermano, ¿qué vamos a recibir? La paz del Señor, ¿cierto? Qué tremendo, hermano. No hay paz para los malos, hermano. Porque aún estando en la iglesia, hay muchos hermanos se pelean con el otro hermano y no tienen paz, hermano. No tiene paz. ¿Qué dice Isaías 57? Ahí nomás, Martín. 57, 21. 57, 21. Martín. No hay paz, dijo mi Dios, para los limpios. Mire, qué lindo. Mire, dice, no hay paz para los impíos. Así ha dicho Jehová. ¿Qué es impío? Apartarse de Dios, hermano. Y el pueblo de Dios se había apartado. Y en los tiempos de Jesús, claro que dice ese versículo que conocemos todos, ¿no? Que dice que a los suyos y los suyos no lo recibieron. Es correcto, hermano. No tenía paz el impío. Tremendo, hermano. Y en estos últimos tiempos es la paz la que nos va a asegurar, hermano. Aunque pasemos por fuego, esa paz nos va a seguir, hermano. Aunque pase por el agua, aunque el agua te tengan en el cuello, hermano, los problemas, la dificultad, dice que Él estará con nosotros. Y cuántas veces nos falta, ¿no? Nos falta fe a veces para poder afrontar. Porque cada uno afrontamos la situación, pero ¿con qué fe? Hermano, hay experiencia que muchos lo afrontan perfectamente, porque sabe que su Salvador está con él. Pero muchos se alejan. Cuando viene la crisis, los problemas, dejan de lado a Dios. Pero sí, la palabra de Dios nos anima, hermano. Famarquía, dice, no aleja de Dios. Estamos alejados. ¿Cómo podemos tener paz y santidad? Buscando de Dios, hermano. Vamos a seguir teniendo santidad
porque buscamos de Dios. 59:8. Amén. Amén. Leemos. Sí. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Tremendo, hermano. Entonces, paz y santidad. Dice que no conocieron. Pero mire lo que dice, ¿no? La palabra de Dios. No conocieron el camino de Dios, hermano. No hay paz, no conocieron paz. No hay justicia, dice, en su camino. Sus veredas son torcidas y nadie que por ella camine conocerá paz. ¿Tendremos esa seguridad de que Dios nos da paz, hermano? Hermano, yo llego a la cama y digo, voy a dormir y voy a la cama y me duermo, hermano. Antes que apoye mi cabeza en la almohada, yo ya estoy durmiendo. Esa es la tranquilidad, la paz que uno lo pueda tener, hermano. Pero hay hermanos que no pueden dormir, hermano. No puede dormir. Llega a la 1, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y no pueden dormir. Porque no hay esa paz y esa seguridad en Dios. A mí puede caerse, se puede desplomar el mundo y yo igual me voy a dormir, hermano. Y eso es tremenda seguridad que podamos tener en Dios. Y solamente en Dios, hermano. En paz me acotaré, ¿cierto? Y así mismo, ¿qué dice? Dormiré. Qué lindo, ¿no? Esa paz que nos lleva a esa tranquilidad con el Señor. Y esa es la seguridad que tenemos todos los hijos de Dios. Jeremías, vamos a ir a la palabra de Dios. Jeremías 16:5. Jeremías 16:5. Dice así la palabra de Dios. Amén. ¿Quién quiere leer? Amén. Yo. Amén. Bueno. ¿Por qué así No, ahí no. ha dicho Jehová no? Jeremías. Jeremías, sí, Sí. Sí. Está bien, Juan. Sí. ¿Por qué así ha dicho Jehová? No entres en casa de luto ni vayas a lamentar ni los Ni lo consuele. Porque yo he quitado mis paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia. Qué lindo, ¿no? Ese es mire lo que dice ahí. También así ha dicho Jehová, no entre en casa de donde hay luto, dice. Mire qué bien, ¿eh? No escuche a lamentar ni lo consuele, porque de este pueblo, dice Jehová, yo quitaré la paz. Dice, yo quitaré la paz, misericordia y mi compasión. Tremendo, hermano. A veces es cierto, el pueblo, Dios no quería eso, que vos vayas y lo consuele al que estaba muerto, o orar por el muerto, que hoy es costumbre, ¿no? No conozco, pero escuché personas que hace poco murió su madre y están orando por el muerto, hermano. Esa es abominación a Dios. Abominación a Dios, el pueblo, y el pueblo de Dios practica eso. Con eso no quiere decir que vos no llores a tu muerto. No quiere decir, eso es personal, ¿no? Personal, pero muchos van y hacen oraciones, le dicen la novena, le dicen, ¿no? Una misa, es tremendo, pero dice la palabra de Dios,
en ella no va a haber paz, no va a haber paz, dice. Ni misericordia, ni compasión habrá en ella. El que practica esto no tiene paz, hermano. No tiene esa tranquilidad. Pero la palabra de Dios para aquellos que no buscan la paz. Pero aquellos que buscan la paz van a encontrar. Porque en Cristo tenemos paz, hermano. Job, vamos a ir a la palabra de Dios. Job 22. Job 22. Miren lo que dice Job 22. 22-21. Dice así la palabra de Dios. Amén. Vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrá, ¿qué dice? Paz. Tendrá paz, hermano. Y la prosperidad vendrá sobre ti. Mira, dos cosas. Si nos volvemos a Dios, ¿qué vamos a tener? Paz. ¿Y qué vamos a tener la otra? Prosperidad, dice. Es la palabra de Dios, hermano. No está diciendo, no estamos fuera de los contextos bíblicos. Y qué importante. El 22 que dice, toma ahora la ley de su boca y pon su palabra en tu corazón. Dice, esa cosa tengo que hacer. Tomar ahora la ley de su boca. ¿De qué? De la boca de qué? De Dios. Y pon su palabra en mí, en nuestro corazón. Hermanos, debemos ponerlo por práctica, por obra. La palabra de Dios es ponerlo por obra. Y porque si no lo ponemos por obra, seríamos como esa persona, ¿cómo se llama? Esa persona que ha construido su casa sobre la arena, ¿no? Vendrá tempestad, vendrá, y la casa será destruida, hermano. Y en ella la que a veces muchos nos centramos. Nuestra casa está sobre la arena, no está sobre la roca. Cristo es la roca y nos anima a nosotros, ¿no? Tenemos que hacer esa distinción, ¿no? Porque vuélvete ahora en la amistad con Dios. Antes éramos enemigos de Dios sin conocerlo, ¿no? Pero ahora dice, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz. Y también dice, ¿no?, que nos ayuda mucho, y la prosperidad vendrá sobre ti, hermano. ¿Qué es prosperidad? ¿El dinero? No está hablando de eso, hermano. Esa es una consecuencia también de tener paz y volverse a Dios. Está hablando tu relación personal con Dios. Que Dios te quitó de donde caminaba y te ayuda a que puedas tener paz. Pero la prosperidad, dice, y tendrás prosperidad. Por eso Mateo habla, ¿cierto? Mateo 6:23, ¿no? 6:33, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando buscamos de Dios, hermanos, no es que yo tengo que salir a buscar. Dios prospera, hermano. Dios te prospera en todas las cosas. Primero en tu salud. ¿Cómo está tu salud? Hay hermanos que no pueden dormir. Hay hermanos que están preocupados. Hay hermanos que no llega a fin de mes, hermano. Y esas cosas lo debía de Dios. Pero te digo que la palabra de Dios nos insta, que dice vamos a ser prosperados. Vamos a ser prosperados en todas las cosas. Y la Biblia nos enseña, ¿no? Pero Isaías 32:17. Isaías 32:17. Isaías 32:17, ¿qué dice ahí? Isaías 32:17. Amén. Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz,
y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Qué tremendo, hermano. El efecto, dice, el efecto de la justicia será la paz. ¿Qué hace? ¿Qué hace la palabra de Dios? Hace un efecto para nuestra vida. Trae transformación, Amén. trae un cambio. Amén. Hermano, el que debe traer ese efecto debe producir en nuestra vida. Mientras mucho de ella anda a través de la prosperidad. Oye, común, hermano, común de un púlpito de predicar la prosperidad. Hermano, se está predicando mucho eso, la prosperidad y la sanidad, pero si nosotros encontramos que la palabra de Dios trae sanidad a nuestra alma, trae sanidad en nuestra vida y no nos va a traer cosas que no nos pueda afectar nuestra vida, hermano. Hay mucha gente que anda a través de la prosperidad y la Biblia dice que no hará defecto, ¿no? Como dice la palabra de Dios, como nos anima a cada uno de nosotros, dice, el efecto de la justicia será la paz, ¿no? Y la labor de su justicia, reposo y seguridad para siempre, hermano. Qué tremendo. Trae reposo al alma, al alma al espíritu. El espíritu nos anima y nos alienta. Y vamos a tener esa paz, hermano, esa paz que Dios nos da cada día. Y realmente muchos no tienen paz porque dice, llegaré el fin de mes, alcanzará mi dinero. Y no, hermano, descansemos en Dios, porque Él Él es el que da todo, ¿cierto? Por eso dijo, mía es el oro, mía la plata, mías son todos ustedes, dice. Entonces la Biblia, tenemos que reposar en Dios, tenemos que buscar esa paz y esa santidad cada día. 48, Isaías 48, 18. 48, 18. A ver qué dice Martín, qué dice 48, 18. Isaías. ¿Vamos a leer? No, vale, sí, vale. Bueno. Amén, dice así, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Amén. ¿Qué dice la primera? Sí, dice, si hubiera atendido a mis mandamientos, hermano, no hay otra cosa. Si hubiera atendido a mis mandamientos, dice, fueron entonces tu paz como un río, dice. ¿Sabe que cuánto fueron las gotas de un río? Y hay parte, hay ríos que, por ejemplo, donde yo nací, el río Paraguay, corre, se escucha ese río como corre. Y usted, yo nací cerca de un arroyo también, un arroyo que corría fuertísimo. Y escuchaba ese arroyo, ¿y qué trae? Dice, paz y tranquilidad, dice. Es tremendo, hermano. El amor de Dios se manifiesta como un río en nuestra vida. Dice, correrá como un río Ríos de agua de vida. de agua de vida en nuestra vida, hermano. Tremendo. El amor de Dios correrá como un río de agua viva en cada uno de nosotros. Y sabe, hermano, trae esa paz, esa tranquilidad como un río. Y tu justicia como las olas del mar. ¿Sabe? La ola del mar es tremendo, se escucha, hermano, continuamente. Suena, es como una campana, un sonido continuamente cuando está cerca del mar, hermano. Y qué tranquilidad trae, ¿no? Pero eso tiene una consecuencia, ¿cierto? Si hubiera atendido a mis mandamientos, dice, qué lindo,
Qué maravilloso es el amor de Dios. Hebreo, vamos ya a la palabra de Dios, Hebreo 12, 14. Hebreo 12, 14. ¿Quién tiene? Hebreo 12, 14. Amén. Hebreo 12, 14. Amén. Seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Qué lindo, ¿no? Estamos siguiendo la paz con todo, sin la cual ninguno verá al Señor, dice. ¿Estamos en paz con todo, hermano? ¿O estamos peleando, discutiendo, haciendo lo contrario de Dios? Y Hebreo, ¿cierto? Seguir la paz, porque nadie verá a Dios, dice. Nadie verá a Dios. Y esa paz tenemos que comunicar. Como yo ando con mi vecino, como ando en la calle. Tremendo, hermano, tremendo. Y estos días es malo, hermano. Porque en la calle te vas a encontrar con cualquiera. Pero está dispuesto de tener esa paz con todo. Y la palabra de Dios dice que los hijos de Dios debemos tener esa paz. Hebreo habla la palabra de Dios. El que sigue la paz va a ver al Señor, hermano. Tiene santidad con Dios. Habrá santidad con Dios, ¿sí? Y vamos a leer otro versículo más. Salmo 119. Salmo 119, hermano. 119. 165. Amén. Amén. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? La palabra de Dios. Hermano, no vamos a encontrar tropiezo. Porque dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Dice, no hay tropiezo en ello, hermano. No hay tropiezo. El que hace correctamente lo que Dios manda, no vamos a tener tropiezo, hermano. Y esto nos ayuda al Señor. Nos ayuda a que la palabra de Dios nos ayuda a que sigamos buscando esa paz. Esa paz vive en nosotros, hermano. Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Porque ella es la que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Continuamente nos convence, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo es el que vive en nosotros, hermano. Y el Espíritu Santo es Cristo. Y es Dios, hermano. 3 en 1. 3 en 1. La Trinidad no se habla, ¿cierto? Las tres tiene su tiempo, en la cual Cristo está en el cielo y el Espíritu Santo está en la tierra. Y esas tres personas son una sola cosa, hermano. Son una sola cosa. Y nosotros debemos ser una cosa también. El pueblo de Dios debe ser una sola cosa. Debe ser hijo de Dios. Y el Hijo de Dios no está peleando con el uno, con el otro, no están peleando. Trae paz, hermano. Por eso Jesús dijo en San Juan 14:1, dice, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree en mí. Porque en la casa de mi Padre mucha morada hay. Si no lo hubiera dicho, dice, voy a preparar lugar para vosotros y vendré a buscar. A mí mismo, dice. O sea que cuando dice a mí mismo, es que tenemos que tener la misma relación con Dios, cada uno de nosotros. Y hermano, no debe haber errores, no debe haber problemas, porque Él va a buscar un pueblo santo. A eso Dios nos ha llamado, para que seamos un pueblo santo, dice. Santiago, vamos a leer 2 capítulos más.
Santiago, hermano. Santiago 4, Santiago 4:17. Miren lo que dice la palabra de Dios. 4:17. ¿Quién quiere leer? Amén. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que no sabe hacer lo bueno. ¿Qué no hacer lo bueno, hermano? No pelear con el vecino, ¿no? No, en la calle no pelear con nadie. Y si nos lo ponemos por práctica estas cosas, ¿qué nos sucede? Estamos en pecado. Pelear con nuestra esposa, pelear con nuestra novia, o discutir con nuestro vecino, y no lo ponemos en práctica, hermano, dice que es pecado. Dios nos llama a todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y a veces sabemos hacer lo bueno, hermano, y no lo hacemos. Tenemos que hacer lo bueno, hermano. Así como nos cuesta, a veces nos cuesta todo, pero Dios nos llama a hacer lo bueno ante los ojos de Dios, porque si no estaríamos en pecado, y todo aquel que no sabe hacer lo bueno y no lo pone por obra, está en pecado. Eso dice Santiago, habla, ¿no? Habla a su pueblo, a cada uno de nosotros. Y vamos a leer el último capítulo, hermano, Ezequiel. Vamos a leer el último, Ezequiel 3. Ezequiel 3, 18. Y vamos a leer 18 y 19. Dice la palabra de Dios, amén. Amén, dice: cuando yo diga al impío, de cierto morirá, dice, si tú no lo amonestas, ni le habla, para el impío sea avertido sus mal camino, a fin de que viva. El impío morirá, dice. Morirá, el que morirá de tu mano, dice. Pero el 19 dice: pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú has librado tu vida, dice. Hermanos, si nosotros no amonestamos al impío, es tremendo. Este está diciendo el Señor, ¿cómo vamos a amonestar? Hay que hablarle que está por mal camino. Y al impío, si escuchare, ese, dice, es el impío, dice, y si se vuelve del mal camino, vivirá, hermano, vivirá. ¿Cuál es el impío? Dentro del pueblo de Dios, hermano, dentro del pueblo de Dios hay muchos que son impíos, hermano. Muchos viven alejados de Dios, sabiendo, hermano, pero Dios nos manda a amonestar, nos manda a decir esta cosa a sus hijos. Y el que lo quiere escuchar y se vuelve de su mal camino, ese, dice, será salvo. Y tú que amonestas al impío, quedará libre de la conciencia, hermano. Si nosotros, para eso los profetas fueron anunciados, estuvieron anunciando a su pueblo de su camino malo, de que vivía impíamente, hermano. Y el pueblo que había escuchado al profeta, esa vivirá, hermano. Porque la palabra de Dios nos anima a que a veces nuestros hermanos lo encontramos que están por mal camino, ¿no? Y Dios nos manda a que le soltemos.
Hermano, que esa paz que Cristo nos asegura a cada uno de nosotros esté siguiendo en nuestra vida, porque Cristo es la paz. Cristo es nuestra paz, hermano. Y esa paz quiere que lo pongamos por obra, hermano. Si Cristo vive en nosotros, tranquilamente estamos, hermano. Y nadie nos puede mover de ahí. Hermano querido, Dios nos ha llamado a que vivamos una vida de paz y de santidad. Y si no, en la cual nadie verá a Dios, hermano. Así que, hermano, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y que realmente este día sea una bendición para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios.